Hoy tenemos una tarde más. Hemos utilizado el libro Trigo de Dios que ven allí, que es un libro del Consolador, escrito por el gran médium brasilero Divaldo Pereira Franco, y quien escribe el libro es el espíritu de Amélia Rodríguez, una artista, una poetisa de Salvador Bahía en el Brasil, y que desde el mundo espiritual forma parte del grupo de Espíritu de la Verdad y que ha escrito muchos libros sobre Jesús en las manos de Divaldo Pereira Franco. Bueno, entonces, basándonos en el libro de Trigo de Dios, vamos a tratar un capítulo de este libro que se llama El Monte Tabor y la Inmortalidad, donde Amélia Rodríguez nos muestra este momento sublime en el mesianato de Jesús en la tierra, donde hace la transfiguración en el Monte Tabor. Ustedes ven aquí, en la otra diapositiva, esa pintura donde está Jesús y al lado ven a Moisés y Elías. Acá abajo están los apóstoles. Entonces, empezando para ir mostrando cómo a través de la historia nos hemos basado en las enseñanzas que el maestro nos dejó y que en sus 33 años que estuvo en la tierra dejó una enseñanza para cada situación de la vida de aquellos que lo siguen. Y eso es lo que se trata hoy la conferencia, mostrar cómo Jesús inició esta nueva era del Espíritu, cómo Él fue el gran hombre que sacó de los laboratorios, por decirlo así, de esas escuelas iniciáticas del Oriente Medio y del Oriente Lejano, como el egipcio y en la India y otras latitudes donde las enseñanzas del alma eran solamente para unos pocos. Entonces, por eso se llamaba ocultismo, porque lo ocultaban. Pero hoy la ciencia, la psicología transpersonal está validando la conciencia o el espíritu. Entonces, es importante esta conferencia por eso, porque a través de la doctrina de los espíritus, que es el consolador que prometió Jesús, una de sus grandes tareas es la relevancia de mostrar el trabajo del maestro, que fue de los grandes pioneros de mostrarnos que somos espíritus y que somos inmortales. Pero en esa búsqueda nos escribe aquí en el libro Pan Nuestro, capítulo 68, un capítulo que se llama Es necesario despertar. Y por eso Emmanuel utiliza de la epístola de Pablo a los Efesios, el capítulo 5, como ven allí, esta frase: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y el Cristo te iluminará. Esa frase la coge Pablo utilizando también el momento de la resurrección de Lázaro. Lázaro estaba en una catalepsia, por eso él decía, él duerme. Él le decía a sus hermanas, él duerme, porque sabía que estaba dormido por una enfermedad larga. Y él lo que le manda su magnetismo, pero él, luego que se levanta Lázaro, él dice, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que esté muerto vivirá. Muerto en la carne, muerto, digamos, en transgresión de las leyes de Dios. Entonces, por eso nos dice, hoy es necesario despertar. Mírense lo que acá Emmanuel nos dice, que muchos que están en los círculos del cristianismo todavía presentamos grandes dificultades para comprender las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque todavía se duerme en las facultades superiores
para trascender, para iluminarnos, para convertirnos, como le dijo Jesús a Pedro. Tú me negarás 3 veces, pero no te preocupes, tú te convertirás y convertido fortalecerás a tus hermanos. Eso espera Jesús de nosotros, que hagamos nuestra propia luz, que nos hagamos una conversión sincera, que despertemos nuestras facultades superiores para poder mirar hacia el cielo, como nos dice Pablo, mira hacia el cielo, no hacia la tierra. No es que la tierra no sea importante, claro que es importante, pero es que nos apegamos a las cosas materiales. Entonces, ese corazón se duerme, se amortigua, pero lee un texto y no lo analiza, no trata de comprenderlo. Entonces, ¿qué nos pide acá, Manuel? Que tenemos que preguntarnos todos los días, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué lo deseo? ¿Qué deseo yo con mi vida? ¿Qué deseo? Lo material, lo espiritual. Siento que mi corazón flaquea, hay un vacío, hay una angustia. ¿Qué propósito busco encontrar? Ya, ¿y a qué finalidades yo en esta vida me destino? ¿Hacia las cosas espirituales o a las materiales? Si nos dedicamos a las materiales, al final de la vida vendrá un vacío existencial, porque ese espíritu no se llenó de las cosas inmortales. ¿Ya? Entonces, hay en estos momentos ese estudio de la espiritualidad, donde la ciencia está tratando sobre todo esto de lo espiritual y lo necesario que el hombre mire hacia el espíritu. Ya, que no caminemos como sonámbulos inconscientes. Se va a un templo, hacemos la oración y salimos iguales. Entonces se habla de Dios, de las leyes, pero al final nos falta que esa enseñanza entre a nuestro corazón. Entonces llega un momento, como dice acá, esa corriente tumultuosa del río de la vida, llegan unos torbellinos como esto del COVID, y entonces estamos ciegos, estamos adormecidos para las cosas espirituales, y esa fe razonada no ha entrado en nuestra mente ni en nuestro corazón. Entonces se nos asoma la muerte a la puerta de la casa y nos asustamos y no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque hemos pasado toda la vida adormecido para las cosas espirituales. Entonces es el momento que eso ya suceda, ese despertar. Y hoy es mostrar a través de todos estos mensajes importantes de la espiritualidad que Jesús nos dejó, empezando con la transfiguración en el Monte Tabor, mostrarnos que somos espíritus. Y como somos espíritus, tenemos que pararle mucha atención al espíritu y a lo que él busca. Por eso, esta diapositiva, la búsqueda espiritual, la saco de este gran libro del doctor Charles Starr, que se llama El fin del materialismo. Entonces, este es un gran psicólogo y es uno de los grandes fundadores de la psicología transpersonal. Entonces, él habla en este libro sobre la búsqueda espiritual, ¿verdad? Entonces, en este nos dice que muchas veces la ciencia nos muestra una visión material del universo, desconoce lo espiritual. Y muchas veces esas búsquedas generan conflictos entre la mente, la emoción y el sentimiento, y al final termina dejándolo todo y considera como una pérdida de tiempo. Así pasa hoy en muchas personas en el ego. Hay una búsqueda desesperada de algo espiritual, algo que le dé sentido a su vida, que le dé el propósito, que llene un vacío. Hay un hastío de la vida. Es porque ese espíritu, si estuviera más de la escala animal, pues vive en la parte de ese animal y pasa tranquilo, comer, beber, acostarse, pero cuando ya tiene un vacío es porque ya su espíritu tiene una sed, ya busca algo más. Ya, entonces cuando esas personas comienzan a buscar, la ciencia lo considera, como dice acá el doctor Charles Starr, bobos incapaces, supersticiosas y que de pronto tienen una patología cerebral. Entonces muchas personas pueden abortar ese camino de búsqueda espiritual porque creen que la van a considerar supersticiosa, porque son unos bobos o porque tienen alguna enfermedad grave.
Entonces, esta charla busca eso, romper esa idea, que saber que hoy Jesús de Nazaret ayer nos mostró la búsqueda de lo espiritual y hoy la ciencia nos lo muestra y nos corrobora que es auténtico y nos dice que dejemos de dar 3 pasos para adelante y después 3 pasos para atrás. Un día la cabeza y el corazón dicen que sí hacia lo espiritual, al otro día porque le dijeron algo, entonces Doncito. creen que es una ilusión, un engaño, y Pasárselo dejan con o alcohol porque aplazan la se ve búsqueda. empañado. Eso yo me doy cuenta de eso. Entonces, en el libro de Floraciones Evangélicas de Divaldo y Juana, siempre a través de la historia, ¿verdad? Los filósofos se han preguntado sobre la vida después del más allá, el espíritu, el ser o no ser, la idea de Dios, la comunicación con ese mundo invisible. Incluso los emperadores y todos, y reyes y todos, tuvieron un prolongado comercio con ese mundo espiritual. Acuérdense del oráculo de Delfos, que aquí está abajo, esto es en Grecia, en el monte Parnaso. Ahí todavía hay unas ruinas de ese oráculo de Delfos, donde fue Sócrates, donde iban emperadores, donde iban coroneles del ejército, para preguntar si muchas veces si podían ir a la batalla, si la iban a ganar. Entonces, allí siempre ha habido un diálogo con ese mundo espiritual. Entonces, acá con Jesús, los llamados muertos recibieron el respeto necesario. Por eso hace la transfiguración en el monte Tabor, como vamos a ver. Pues vino el Consolador con Kardec y que fue lleno de los atributos y de las órdenes por lo alto para mostrar la vida después de la muerte. Entonces, vino revivió de nuevo el cristianismo profético que Jesús dejó, porque Jesús nos dejó un cristianismo profético en comunicación constante con el mundo espiritual. Y es eso hoy, la transfiguración en el monte Tabor, cuando habla con Moisés y Elías. Entonces, él inaugura el intercambio con las esferas espirituales. Por eso, los fundamentos del espiritismo son la existencia de Dios y hay como ven la segunda inmortalidad del alma, que es lo que hoy vamos a tratar. Y después ven allí los otros hasta el 9, reencarnación, la comunicación con el mundo de los espíritus, las leyes morales que nos dejó Jesús, los mundos habitados, la ley de causa y efecto, que es conocida como acción y reacción, o ley de correspondencia, la ley del progreso, justicia, amor y calidad. Entonces, aquí vemos también otra diapositiva muy diciente de lo que hoy estamos. Vemos a Jesús transfigurado, lo ven aquí, y a Moisés y Elías. A Moisés, para los que lo reconozcan, tiene el decálogo, las tablas, y este es Elías. Ustedes saben que Elías fue Juan Bautista. Acá van los 3 apóstoles que nada más subieron al monte Tabor, Juan, Pedro y Santiago. Aquí vemos a el gran misionero del Lyon, Allan Kardec, que fue el que codificó la doctrina espiritual. En Mateo 17 nos muestra aquí el apóstol Mateo sobre ese momento en que ellos suben al monte. Aquí vi Jacob y Juan, porque su hermano, el hermano de Juan era Santiago. Entonces ellos vieron cómo Jesús resplandeció como el sol. Ya, y ahí veía a Jesús conversando con Moisés y Elías. Entonces, de ese momento se inaugura el intercambio entre los hombres y el mundo espiritual, demostrando Jesús que la vida reinaba sobre la muerte y que ese reino de los cielos está en el interior de cada criatura. ¿Por qué? Porque Jesús mostró en esta transfiguración todo su espíritu, su luz, su fuerza, ese reino de los cielos, esa luz que todos tenemos que conquistar algún día a través de la transmigración, a través de la ley de la reencarnación. Ya, por eso le dijo Jesús a Nicodemo, y que está en el capítulo 3 de Juan. Le preguntó Nicodemo, este rabino judío, ¿qué hago para conquistar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Imagínense que este rabino judío entendió lo que Jesús le decía y enseguida le dice, pero ¿cómo yo voy a volver al vientre de mi madre? Entonces,
Mírense que Jesús sí nos enseñó esa cadena de renacimientos hasta conquistar el reino de los cielos. Entonces, aquí vemos en el capítulo 67 del libro Camino de Verdad y Vida del Espíritu de Manuel con Chico Javier, en el capítulo 67 se llama Los vivos del más allá, donde Lucas también nos muestra que he aquí que estaban hablando con Jesús dos varones, Moisés y Elías. Ahí no hay distracción, ahí no hay para enredarse. Moisés y Elías son dos entidades del mundo invisible. Y a ese mundo, ¿cuál es la puerta para entrar? El sepulcro, la muerte del cuerpo físico. No es solamente ahí que Jesús dialoga con estos dos jerarcas del pueblo hebreo, también con las entidades que hacía salir, ¿verdad? Cuando dialoga con aquellos espíritus que decían que era una legión, que eran más de 6, que eran 7, aquellos que se metieron en los cuerpos de los cerdos, allá en Gadara. Entonces, aquí hay unos espíritus gloriosos, identificándose. Así que existe ese mundo espiritual del cual venimos y al cual vamos. Por eso, en el libro Trigo de Dios, Amelia y Divaldo nos dice ella que ese fenómeno mediúnico que trajo acá a estos ilustres líderes de la raza hebrea, Moisés, que después reencarnó como Juan Bautista, ya, Moisés no, Elías, el Moisés, el patriarca hebreo que trajo los 10 mandamientos, y Elías, que debía renacer como Juan Bautista, y así pasó. Entonces aquí, al conversar con Moisés, con Jesús, aquí se está revocando la provisión que Moisés había prohibido y que está en el Deuteronomio, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, cuando él en el desierto prohibió de hablar con los muertos. Aquí él mismo está viniendo y conversando con Jesús. Entonces, en el Deuteronomio, en el capítulo 18, ya, él lo hace porque es en el mundo, en ese desierto, cogieron el intercambio con el mundo espiritual como una cosa frívola, ya, y que estaba haciendo mucho daño. Por eso, en otro libro que tenemos acá en la doctrina, que el Consolador que prometió Jesús por el Espíritu de Emmanuel y Chico Javier, la pregunta 310, le pregunta Chico a Emmanuel, ¿la transfiguración es un símbolo para la humanidad? La transfiguración de Jesús en el Monte Tabor. Mírense lo que contesta Emmanuel. En el Tabor aprendemos la gran lección de que el hombre debe vivir su existencia en la tierra, sabiendo que pertenece al cielo. Entonces, eso es esta gran enseñanza que Jesús nos deja en sus 33 años por la tierra, que sepamos que pertenecemos al cielo y que nuestro espíritu es sagrado, ¿ya? Y que vivir en la tierra nunca se nos debe olvidar eso. Entonces, es necesario desmaterializarnos. O sea, sí, la carne es importante, es el cuerpo que le sirve de tabernáculo, como dice Pablo, al espíritu. Nos piden frioleras, como dice San Agustín, que hay que alimentarlo, que hay que vestirlo, que el frío, que el calor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero tenemos en el corazón esas virtudes que duermen, que Dios nos puso en el corazón. Entonces, aquí ustedes están dando cuenta en este libro de un gran médium brasilero también llamado Raúl Teixeira. Ahí también se llama Corriente de Luz, se llama el libro, y también lo escribe un espíritu que se llama Camilo. Ustedes ven en la diapositiva el monte Sinai. Ese es el monte Sinai. Ya. Entonces, en la página 62 de este libro, no tenía, nos dice Raúl, que este legislador hebreo, o sea, Moisés, no tenía la intención de desacreditar la mediunidad, era frenar el exceso, como hoy se está haciendo, cuando hoy nos estamos dando cuenta
cómo se está comercializando con las facultades del alma, del espíritu, para hacer hechicería y una cantidad de cosas. Entonces, eso es lo que hoy, lo que de pronto ayer se cogía para, para el comercio. Entonces, ahí ustedes están viendo en el Deuteronomio, en el capítulo 18, las frases que Moisés dejó. Entonces, aquí ven el monte Sinaí en otra parte, y ustedes se dan cuenta cuando Moisés saca al pueblo hebreo de Egipto, acá, y atraviesa el Mar Rojo, ¿verdad? Y ellos, aquí todo esto, entonces ellos podían coger por acá derecho, y llegar a la tierra prometida, pero él coge por este lado el camino más largo y llega aquí al monte Sinaí. Aquí ustedes están viendo el cursor para recibir la tabla de los 10 mandamientos. En estos 40 años que él dura en esa travesía en el desierto, en la noche se ponían a hacer un comercio o un desorden con los poderes del alma, con las facultades mediúnicas, y es donde él tuvo que prohibirlas, ¿verdad? Pero él, sin embargo, si ustedes se van al Antiguo Testamento, en el capítulo 11 de Números, ahí están los versículos, él, cada vez que iba a tomar un consejo del mundo espiritual, él reunía de las tribus a los grandes varones, y allí él hacía comunicación con el mundo espiritual para tomar decisiones adecuadas para todos. ¿Ya? Entonces, esto nos prueba que escribe y que está en el libro Números, que son de los libros de Moisés, que son 5, en el capítulo 11. Ya ustedes van a leer allí, el Señor descendió y le habló. ¿Entonces? Y puso en los 70 varones. Entonces, allí los varones, cada uno hablaba de acuerdo al espíritu que lo guiaba, que lo mediunizaba, y daban los consejos necesarios adecuados. Entonces, sin embargo, a pesar de haberlo prohibido, Moisés lo hacía para tomar las decisiones. O sea, no se perdía el contacto con el mundo real, el mundo invisible, el mundo de los espíritus. Por eso, el Tabor y la inmortalidad permanecerán como símbolos de la nueva era. ¿Por qué la nueva era? La era del espíritu. Es que Jesús inauguró la era del espíritu acá en el mundo occidental, a mostrar que la vida, en el libro de Evangelio, según el espiritismo, pues uno de los libros de Kardec, que también el Pentateuco de Kardec, así como Moisés hizo 5 libros, Kardec nos dejó 5 libros básicos. Y ustedes, en este capítulo, ya, mi reino no es de este mundo, Kardec nos pone la cita de San Juan, del evangelista Juan, el capítulo 18. Cuando él está ya detrás de las rejas, Pilato le pregunta que si era el rey, y él dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos explica acá Kardec? Ya, que con estas palabras el maestro nos habla de la vida futura. Esa es la vida donde todos nos vamos a ir. Y es que se nos olvida que somos carne, que algún día se agota, algún día se desgasta o se enferma, y viene la muerte que nos restaura al mundo del cual vinimos. Y que ese debe ser el objeto de las principales preocupaciones de nosotros. Ya, ¿qué voy a hacer? ¿Qué propósito tengo para cuando yo regrese al mundo espiritual, yo haya realizado lo que del mundo espiritual yo me comprometí? Y generalmente todo es avanzar hacia la búsqueda de ese reino de los cielos. Y aquellos compromisos, según la voluntad de Dios, hay que realizarlos. Ya, no perder tiempo. ¿Ya? Entonces, mírese lo que nos dice en este capítulo, mi reino no es de este mundo, y que si nosotros desconocemos la vida futura,
todos los preceptos de moral de Cristo no tendrían ninguna razón de ser. Entonces, Él nos vino a mostrar que existe ese mundo, ¿ya? Y ese es su reino. Y si nosotros somos sus súbditos, porque Él es nuestro rey, pues nosotros, estas palabras son para nosotros también. Entonces, ¿cuántos siglos han pasado? Y todavía no nos damos cuenta, ¿ya? Hay que vivir en la tierra, pero siempre pensando que un día retornaremos a la patria espiritual. Entonces, como esta charla es para eso, mostrar los principales pasajes, algunos, porque son muchos, pero que Jesús nos dejó, como este los caminantes de Maús, y que está en otro libro de Vivaldo con Amelia cuando regrese la primavera, y que Amelia le coloca el título Ausencia y Presencia. ¿Ya? La ausencia de Jesús, la presencia de Jesús. ¿Ya? Entonces, estuvo ausente 40 días cuando empezó su ministerio en el desierto preparándose, pero hace presencia en los 33 años que hizo, y cuando ya empieza su ministerio desde la edad de los 30 a los 33, hace presencia para después ausentarse después del sacrificio del Gólgota y regresa fulgurante, como dice Pablo en Corintios, con un cuerpo espiritual glorioso, el mismo cuerpo espiritual que hizo en la transfiguración. Entonces, ese caminante de los dos, Cleofás y el amigo que caminaban, iban tristes después de lo que vivieron en el Gólgota. Y entonces un extraño le dice, ¿de qué hablan vosotros? Eres extranjero que no lo sabes. Y él le dice, insensatos y lentos de corazón. Entonces el maestro le explica las escrituras, le dice que el Antiguo Testamento habló de las profecías de que venía un Mesías y que todas se habían cumplido. Ya después de quedar ellos deslumbrados con tanta sabiduría, llega la tarde, cae la noche, y ellos lo invitan a seguir a su casa, como ven ustedes aquí en este cuadro, que está bien hermoso y es de un museo, pero es que no me acuerdo. Entonces, él bendice el pan, él entra a la casa. Cuando bendice el pan, ellos se dan cuenta. Cuando lo van a abrazar, él desaparece. Entonces, aquí nos dice Amelia Rodríguez, nos sigue mostrando en este capítulo llamado Ausencia Presencia, que Jesús promete lo que cumplió. Nunca nos dejará solos. Nosotros somos los que nos desconectamos de ahí. Por eso, aquel que se siente despreciado es porque lo abandonó y dejamos de registrarlo. Pero en cualquier momento que todos nosotros lo recordemos y que nos veamos en una situación, porque muchas veces una situación embarazosa es la que nos hace acordar que Él existe. Hay que calmarse, hay que orar para que Él surja como le surgió a estos dos caminantes de Maús cuando iban cabizbajos, tristes y casi llorando porque no entendían lo que había pasado. Y Él surgirá triunfante en nuestras vidas, nos impregnará de ese coraje, nos alimentará de entusiasmo, pero hay que orar, hay que conectarlos con Él porque constantemente esos registros, esas conexiones, las cortamos cuando entramos en depresión, en tristeza, cuando nos lamentamos, cuando perdemos la esperanza. Entonces, es tan importante para el maestro y para mí, para la doctrina espírita, estos caminantes de Maús, porque todos los días esta Maús simbólica llega a nuestros ojos, porque cada día, ¿quién no se pone pesimista? ¿Quién no habla que las cosas no le salen, que sigue enfermo, que un negocio no le sale, en el cariño, en el amor? Pero la vida se prolonga, pero en una curva del camino, Él aparece y dirige la conversación. Entonces, es importante que tenemos en cuenta los caminantes de Maús. Entonces, como estemos, como nos encontremos, de la manera que queramos, intentemos sentir su presencia. Porque a pesar que hayamos fallado, a pesar de que nos hayamos equivocado o que hayamos hecho algo que tengamos que avergonzarnos, no importa. Él decía, los sanos no tienen necesidad de médico. Somos enfermos.
Él vino por nosotros. Este planeta es prácticamente un hospital y Él es el médico de este planeta. Entonces, esos 40 días se estuvo preparando en el desierto, ¿verdad? Ayunando. Pero 40 días después de la resurrección permaneció para mostrarnos la era del Espíritu, la nueva era, que es lo que hoy estamos nosotros aquí tratando de llegar a ustedes, para que el Maestro Jesús sigue vivo. El Maestro está con nosotros. Acuérdense que Él no está muerto. Quizás somos nosotros que estamos muertos, porque estamos en el mundo de la materia y estamos muertos quizás toda la cuestión del espíritu. Entonces, en el mismo capítulo, mi reino no es de este mundo, del Evangelio, según el espiritismo, nos dice acá Kardec que aunque creamos en Cristo, aunque creamos que la vida futura del espíritu inmortal, eso a veces es una situación vaga y incompleta y no tenemos la seguridad de que así sea. Pero hoy la ciencia nos lo está demostrando con una cantidad de cosas como las experiencias cercanas a la muerte que ya hemos hablado en otras conferencias y seguiremos hablando. Entonces, si tenemos una idea clara, fuerte de la vida futura, vamos a tener una fe razonada, una fe inquebrantable, ya que nos va a servir en el momento de una situación difícil, como es enfrentarse a una enfermedad que nos puede quitar la vida. Saber que esa enfermedad tiene un propósito y saber que seguiremos vivos y que si se nos quedó el tiempo, se nos agotó el tiempo en la estancia física, bueno, ya regresaría a la patria espiritual. Y si estudiamos las experiencias cercanas a la muerte, que ya esas personas regresan y nos muestran cómo es la vida allá. Hicimos el otro día la conferencia Dios, la gran búsqueda, o Dios, el gran enigma, donde mostramos este gran científico, Eben Alexander, con su gran libro La prueba del cielo, y mostramos varios videos donde él vive la experiencia cercana a la muerte. Entonces, tenemos que tener esa certeza y que este momento en la vida terrestre es transitorio. No abusar de los goces terrenales en perjuicio de las cosas del alma y no amargarnos por las pérdidas de cualquier bien, de injusticia, desengaños, ya, porque con la certeza de que somos espíritus inmortales y todo lo que Jesús nos enseñó cuando nos dice, bienaventurados los pobres espíritus, que son los humildes aquel que recibe las cosas, los traveses, las cosas, los reveses de la tierra, las traiciones, los infortunios, con una calma de espíritu. ¿Por qué? Porque sabe que nuestro reino, el reino del espíritu, no es el mundo físico, que vinimos a vivir la experiencia física porque es necesario para poder crecer, Entonces, en el consolador que prometió Jesús de Emmanuel y de Chico, la pregunta 354 es sobre la fe. Y le pregunta Chico a Emmanuel, ¿se podrá definir lo que es tener fe? Y dices, tener fe es que tengamos siempre en nuestro corazón la certeza de que Dios existe. No decir yo creo, sino yo sé, ¿ya? Entonces, eso hace que nuestro corazón se llene de coraje, se llene de fuerza en las pruebas, ¿ya? Se llene de fuerza y coraje al afrontar ese momento culminante que todos vamos a tener, porque ¿quién puede decir que no va a pasar al mundo espiritual? Pasar al mundo espiritual es la muerte del cuerpo físico. Entonces, es decir, yo sé que hay un Padre Creador misericordioso y bueno. Yo sé que hay un Dios. Yo sé que yo soy hijo de Él. Yo sé que soy un espíritu inmortal. Es tener la razón, el cerebro, iluminada por el sentimiento en el corazón. Y eso da una fe inquebrantable. Por eso, en algunos libros de Manuel Filomeno de Miranda con Divaldo, tenemos varios libros de él en cuanto a la transición planetaria, amanecer de una nueva era y perturbaciones espirituales, y un cuarto que ya salió, que es la regeneración del hombre hacia camino de regeneración. Entonces, ¿qué nos dice aquí Manuel, el amanecer de una nueva era? Nos dice que en el mundo espiritual
el Francisco de Asís, hay una reunión con espíritus de luz de la estrella Alcione, que es la estrella principal de las Pléyades, de ese sistema de estrellas Alcione. Entonces, él se dirige a los visitantes de Alcione y le dice que estamos viviendo ese momento de la lucha sin cuartel. Los ejércitos de Jesús, que es el maestro, se armarán no de pistolas, de balas, sino de amor, de misericordia, para restaurar el reino de Jesús, de la mansedumbre. ¿Ya? Entonces, todos acá en la tierra queremos armonía en nuestra alma, pero hay excesos de toda clase. Hay pérdida de ese sentido espiritual. ¿Qué es la pérdida del sentido? De saber que somos almas inmortales, de saber que tenemos que crecer en la tierra para regresar a una morada mejor de la cual salimos. ¿Ya? Entonces, en ese momento, están llegando espíritus de luz de estos planetas de la estrella Alción que nos están ayudando a todos en este proceso de transición. Por eso me gusta esta frase que está en el primer capítulo de este libro, en lo que se llama presentación o introducción, que cuando ya se revele, cuando ya se corra esa hoja, ese telón, ¿verdad? Como si estuvieran en un cine, ya, porque la vida física es como una ilusión, como si estuviera viendo una película y creemos que eso es irreal. Entonces, se corre ese telón y nos damos cuenta que somos inmortales. Entonces, cuando ya tenemos la seguridad que somos espíritus inmortales, vamos a reemplazar el tener. ¿El tener qué? El tener. Creemos que el poder, creemos que la felicidad, creemos que la alegría nos los van a dar las cosas materiales. Esos son transitorias. Eso se pierde. Eso se pierde en cualquier momento. Mírense, tenemos una prueba. Llegó el COVID de pronto y le quitó la vida a muchas personas sin esperarla. ¿Ya? Y de pronto se dieron cuenta que tenían las manos vacías de capacidades espirituales, de perlas espirituales. Entonces, el ser. ¿Cuál es el ser que no se modifica? Nuestro espíritu. Ese es el ser. Es lo permanente. Lo transitorio es el cuerpo físico y todo lo que el cuerpo físico pide. No estamos diciendo que no se necesitan las cosas físicas para poder vivir en comodidad, porque necesitamos tantas cosas, pero es no apegarse a eso. El problema está en el apego. Entonces, todo eso es aparente, todo eso cambiará en algún momento. Por eso este es el otro libro de esta colección de Manuel Filomeno de Miranda sobre la transición planetaria. Y en ese capítulo 14, todos aquellos que ya tienen sembrada y que de la seguridad de que son inmortales, hay una responsabilidad, como aquellos primeros testigos, aquellas personas que murieron en las arenas de los circos romanos. Ya, entonces le mostraron a los emperadores, a los senadores y a todo ese mundo que vivían allí buscando placeres, buscando espectáculos todos los días y cada día querían un espectáculo, pero no miraban hacia el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, así ellos como ayer, nosotros hoy tenemos que también enarbolar la bandera de ese espíritu glorioso, ¿ya? Porque no es la primera vez que Jesús nos convoca, ya hemos errado en muchas reencarnaciones, hemos contraído responsabilidades con la vida, con el espíritu, con el mundo, con Jesús, con el Padre Creador. Entonces, es importante que a través de la inmortalidad, de la seguridad de la inmortalidad y de que reencarnamos para progresar, eso nos da una gran herramienta para nosotros vencer el miedo, para llenarnos de coraje. Por eso en el libro Camino, Verdad y Vida, que es uno de los libros grandiosos que yo siempre recomiendo, de Chico y Emmanuel, ustedes ven aquí a Jesús resucitado, mostrándose en una reunión con los apóstoles, ¿verdad? Y eso nos lo habla Juan en el capítulo 20, versículo 19. Las puertas cerradas y llega nuestro querido Jesús. ¿Y qué nos dice Emmanuel? Que en el libro de Deuteronomio, como ya vimos atrás, se prohíbe el intercambio, ya con aquellos que están en el mundo invisible, para apartar la mente humana de reflexiones prematuras, porque hay muchas personas que
que creen de que, bueno, entonces el espíritu es lo importante, el mundo invisible, entonces desconocen la vida física. Entonces, martirizan al cuerpo y etcétera, etcétera. No, no. Hay que darle importancia a la vida física porque es necesario para el crecimiento de esa alma. Entonces, en ese momento, eh, cuando llega Jesús y suaviza la ley del talión y habla del perdón sin límites, también alivia la orden de Moisés del Deuteronomio de la no comunicación con el mundo invisible. Entonces, 40 días, o sea, duró Jesús apareciéndose a sus apóstoles, inaugurando o diciendo que el intercambio entre el mundo de allá y acá sí se puede, ¿ya? Y solamente es la influencia de esos planos superiores. Y en este momento, otro momento importante en la vida espiritual de Jesús, en sus enseñanzas en la tierra, mostrarnos cada día que el mundo existe. Y en esos 40 días, el momento, como ven ustedes allí, cuando Tomás introduce su dedo en la herida que la lanza le hizo, allí en su costado. Entonces, ahí le revela a Jesús la inmortalidad y la invitación a estudiar al Espíritu. Es que siempre me gusta esto porque Jesús nos dice, estudia el alma. Entonces, cuando le dice a Tomás, ven y verifica que yo sigo, que sigo vivo, que estoy aquí presentándote ante ti. Entonces, él se acerca y Jesús le deja que constate. Eso es investigación, eso es ciencia, como vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense ustedes, este señor, doctor Wilber, que si aquellos que hayan leído los libros de Juana de Ángeles, como En busca de la verdad, En busca de la paz y la salud, ella lo menciona, porque este es uno de los grandes fundadores de la psicología transpersonal. Es un gran hombre que hizo muchos libros porque aglutinó cantidades de pensadores, de físicos cuánticos como el doctor David Bohm, como el neurólogo Pribram, como Marily Ferguson, como Frillo Capra. Y así hay cantidad de libros por este gran personaje. ¿Y qué nos dice él en la introducción del libro? Mi punto de vista es este. ¿Se esté de acuerdo o no? Hay una conclusión. La nueva ciencia requiere espíritu o deja un amplio espacio para el espíritu. ¿Ya? La ciencia moderna ya no niega el espíritu. Entonces, Hans Kuhn, que es el que filosóficamente tiene la cuestión de los paradigmas, él pregunta, ¿cree usted en el espíritu? La respuesta antes era no, yo no creo en el espíritu, yo soy un científico. Pero mírense que ya la ciencia está diciendo, sí soy científico pues, y creo en el espíritu. Esta gran frase de Ken Wilber la traigo, ¿por qué? Porque todavía hay gente que le da pena hablar del alma. Hablan a escondidillas del espíritu, pero sí salen a ocultas a buscar consultorios donde le lean la suerte y otras cosas y muchas veces hacer cosas negativas como montar trabajo por las personas. ¿Ya? Entonces mírense ustedes, la ciencia está demostrando que el espíritu existe, que todo es conciencia. Aquí tenemos a, a nuestro gran chico Javier y a Kardec. Entonces nos habla en el capítulo 69, que se llama Comunicaciones de Camino, Verdad y Vida, donde el apóstol Juan en su epístola dice, no creáis a todos los espíritus, probad si son de Dios. Entonces, ¿qué nos explica rápidamente Emmanuel? Ya, hay ansiedad en establecer perfectas comunicaciones con el más allá. Estemos atentos, no para quien habla, sino para la esencia de las palabras, para asegurarse si el visitante viene de Dios. ¿Ya? Entonces, la comunicación con el mundo invisible se puede hacer muchas veces a través de la intuición, a través de premoniciones, a través de presentimientos. ¿Ya? A veces,
en los momentos en que se ejercita la mediunidad en un centro espírita serio, pues hay que saber qué es lo que persigue el espíritu, cuáles son sus enseñanzas. Ahí nos dice Juan, probad si los espíritus son de Dios. Entonces, en el mismo libro Camino y Verdad y Vida, ¿verdad? Aquí el capítulo que se llama Esperar en Cristo. Esperar en Cristo. ¿Qué nos dice el Emmanuel, que nos pone la primera epístola de Corintios? Si la esperanza que tenemos en el Mesías es solo para esta vida, somos los más despreciados. Entonces, oye, todos los días la gente le pide a Jesús tantas cosas, o a María, o algún discípulo que está en el mundo espiritual, pero todo va dirigido a Jesús. Entonces, si nada más creemos que Jesús comanda esta vida sabiendo que él lo dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Sí? ¿Por qué no nos damos cuenta de que la vida sigue después de la muerte? Que eso que estamos pidiéndole a Jesús, eso continúa en la vida espiritual. Entonces, mira que nos dice Emmanuel, ¿es razonable que contemos con Jesús tan solo en la vida física? Hay que ver la grandeza del concepto de vida, que la vida no es solamente la vida física. No lo confundamos con una vida. Es una vida inmortal, donde el espíritu progresa a través del renacimiento en varios cuerpos físicos, la transmigración. Entonces, miren, es importante este párrafo. Existir no es viajar. La infancia, juventud, madurez y vejez y llegar a la muerte. Es considerarnos hijos de Dios, participantes del universo, con sentimiento, con la alegría de ser uno en el universo, que tenemos un propósito que desarrollar, que somos grandes para salir de ese estado de depresión o a veces de minusvalía que nos ponemos, de que no somos nada, que yo no valgo nada, porque a veces escuchamos frases que los espíritus perversos le ponen en la mente, tú no vales nada, tú no sirves nada, o a veces padres que cometen el error de decirle a sus hijos, tú no sirves para nada, todo lo haces mal, y eso es muy delicado porque esa frase hace mucho daño a un niño, y hay muchos niños que se quedan con esa frase. Entonces, sí somos grandes en el universo, porque Dios nos ama, porque somos sus hijos. Entonces, no permitamos que la muerte nos confunda. No es el fin de todo, ¿ya? Entonces, mírense esto que para terminar esta diapositiva, la filosofía del inmediatismo nos transforma a los hombres en niños. ¿Qué es eso? Que llega la muerte y somos unos niños, lloramos, pataleamos, tiramos la cosa y eso nos deprimimos, se nos muere un familiar y lloramos como si fuera la última cosa. Y muchas veces familiares que ya están a los 80, a los 90 años. Quizás el dolor de perder una persona en las edades tempranas de la vida. Pero al no tener esa fe, esa certeza de la inmortalidad del alma, de saber que somos espíritus, cuando llegan los momentos difíciles, nos convertimos en niños, como si tuviéramos perdido un juguete, un bombón, cuando estábamos chiquitos, lloramos, pataleamos, nos tiramos al piso. Entonces, es importante el conocimiento del espíritu. Conocimiento que el profeta Joel de ese libro de Joel que está en el Antiguo Testamento, ya, y él lo decía, derramaré mi espíritu, los hijos profetizarán, las hijas, los ancianos tendrán sueños, visiones, haré prodigios en el cielo y en la tierra. Entonces, la mediunidad fue anunciada, los apóstoles eran medium, y por eso este capítulo que se llama mediunidad, que fue el momento del Pentecostés. De Pentecostés, cuando los apóstoles mediunizados, las lenguas de fuego caen sobre sus cabezas representando un espíritu para cada discípulo. Entonces, se establece esa era de intercambio también. Ya, en la mediunidad gloriosa, es la luz de los cielos. Entonces, es a través de toda esta comunicación con el mundo espiritual superior, es que se construyen los edificios espirituales de todas las comunidades sinceras de la doctrina de Cristo. Ya,
Por eso hoy resurge el espiritismo cristiano, que es la filosofía que nos traen los espíritus del mundo invisible, ¿ya? Porque ellos siguen las órdenes ¿de quién? Del Maestro Jesús, del Maestro, porque él es el que dirige la doctrina del Consolador. Ya nos dice aquí el libro del Evangelio, en el capítulo 21, en el ítem 6, ya también que así como la física y la ciencia, química, astronomía revelan las leyes del mundo, el espiritismo viene a revelar las leyes del espíritu, porque tenemos que salir de la ignorancia, porque combatir la ignorancia es la salvación, porque con el conocimiento del alma, que somos inmortales, que hay unas leyes que lo rigen, que las leyes que dejó Jesús, las leyes que dejó Moisés, todas estas son las leyes que dirigen al espíritu, como el código de las bienaventuranzas. Entonces, la ciencia espírita investiga todo lo que relaciona con el espíritu. Nos revela muchas cosas que eran misterios. Y nos habla hoy de esa comunicación con el mundo espiritual. Y hay que vernos que hay falsos espíritus que quieren enredar a los hombres. Ya, espíritus embusteros, hipócritas, orgullosos. Entonces, eso también es importante tener muy en cuenta esa comunicación con el mundo espiritual. Y para eso también ponemos esta cita del Antiguo Testamento de Jeremías, ¿verdad? Que es en 23:16. Ya. Entonces, habían profetas que engañaban, que no tenían ninguna comunicación con el mundo espiritual superior, sino con el inferior. Y eso está allí en el capítulo 21 del Evangelio según el Espiritismo. Entonces, en el mismo capítulo, en el ítem 11, también nos dice acá Kardec que ya en esa época los charlatanes y los exaltados abusaban del don de profecía. ¿Ya? Entonces, los conocimientos en esa época nos daban la posibilidad de distinguir entre un buen espíritu y un mal espíritu. Todas esas cosas también hoy se están repitiendo. Entonces, hay que tener muy en cuenta esas palabras del apóstol Juan en su epístola, ¿verdad? No creáis a todo espíritu, sino verificad si los espíritus son de Dios. Entonces, y sigo en esa epístola de San Juan, la primera epístola en el capítulo 4. Esa frase es muy importante. Y como seguimos en mostrar todas esas cosas espirituales grandiosas del maestro, tenemos ese momento en que él se le presenta en el camino de Damasco. ¿A quién? A Saulo, quien después es el apóstol Pablo. ¿Ya? ¿Verdad? Entonces, allí cae el caballo, queda ciego, y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres tú? Yo soy Jesús. Y él así, allí en un instante, entiende que es Jesús, al que él perseguía. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Será que nosotros haremos eso así tan pronto? Entonces, la doctrina espírita tiene este libro tan grande de Pablo y Esteban, así se llama, de Manuel y Chico Javier. Los invito a leerlo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos del libro de Cerqueira, que es un libro que está en portugués, Paulo de Tarso y el cristianismo revivivo. ¿Ya? ¿Qué nos muestra acá el momento en que Pablo queda ciego? También el psiquiatra de Brasil, Sergio da Silva López, también nos habla de ese momento de Damasco. ¿Qué nos dice Sergio Luis, este psiquiatra, en el libro El Sembrador y los Talentos? Que él se cae del caballo, pero él no pierde sus características. ¿Cuáles son? De un tipo con resolución, con coraje, con decisiones, con inteligencia, con saber lo que está haciendo. Es lo que tenía el norte perdido. Él no se queda llorando, no, él no entra en una actitud de autocastigarse, de conciencia de culpa de todo lo que había hecho. Él se levanta y le dice a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Dime, maestro. Ya, él buscaba la verdad, pero tenía una distorsión. Defendía a Moisés y defendía la ley del talión, pero estaba equivocado
por creencias. Entonces, hoy es el momento de cambio de creencias, el momento de instaurar la fe en el Espíritu, la fe en el Maestro Jesús como el director de esta barca, de esta nave, como dice Divaldo, el excelso nauta que es Jesús de Nazaret, que nos recogió como náufragos en esas aguas tumultuosas de ese vacío cuántico expulsado de un planeta de felicidad, como hijos pródigos. En ese momento, Saulo se sintoniza con el maestro, se identifica, se convierte enseguida. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que tratar de imitar y hacer ese cambio, esa transformación. Porque aquí nos lo explica Alirio de Cerqueira en el libro este que acabo de nombrar. Ya, todo el sistema de creencia de Pablo se cae. Él desmonta esa falsa verdad que antes defendía y se entendió que Jesús es mayor que Moisés. Y eso es lo que nos muestra en la transfiguración en el Monte Tabor. Moisés como súbdito de Jesús. Entonces, todos traemos unas reencarnaciones, miles y miles. Tenemos tesoros dormidos. Ya, estamos allí, como empezó la primera conferencia, levántate tú que duermes y entrégate a Jesús que Él te da la vida, te despierta. Para eso tenemos que nosotros despertar todos esos talentos dormidos, despertar para la verdadera realidad de la vida, que es la vida del Espíritu, que a la cual Pablo cambió en un instante. Y mírense que Pablo, trabajando en sus epístolas en la Filipenses, capítulo 3 y 20, nos dice, nuestra ciudadanía está en los cielos y allí esperamos a Jesucristo. Entonces, ese cuerpo corruptible, como él dice en Corintios, corruptible porque no es que esté lleno de pecados, que se pudre, que se corrompe en la carne, en la tierra, que le caen gusanos y hormigas y otras cosas. Pero sale un espíritu de luz, un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Se siembra cuerpo animal y sale cuerpo espiritual. Entonces, Jesús, Saulo de Tarso, que después se llama Pablo, nos dice que la vida continúa, que sale un cuerpo espiritual. ¿Por qué todavía dudamos de que la vida después de la muerte no existe? Mírese que en el capítulo 14 de Juan, Jesús, ahí tengo otra cita, donde nos dice que Él va a partir para el mundo espiritual y le va a preparar una morada a todos ellos, para que ellos supiesen de que Él los esperaría. Por eso, en el libro de Pan Nuestro, tenemos este capítulo que se llama El Gran Futuro. El Gran Futuro. ¿Y cuál es la cita que pone Emmanuel? Mas ahora mi reino no es de aquí, le dice Jesús a Pilatos. Está en el capítulo 18 de Juan. ¿Verdad? Entonces, allí en ese capítulo 133, ustedes ven aquí a Jesús cuando lo llevan ante Pilatos. Entonces, aquí nos muestra en este capítulo 133 de Pan Nuestro, llamado el Gran Futuro, que su reino no pertenece a la tierra, pero porque el espíritu sea del mundo espiritual, nos vamos a dejar nuestro trabajo de regeneración. ¿Ya? Entonces, el Maestro Jesús, aunque diga mi reino no es de este mundo, no quiere decir que él ha desheredado la tierra y que va a dejar a la tierra sola, vagando a su suerte. No. Él habla de un reino de amor y que un día a eso vino a él cuando él dijo, vengo a instalar el reino de los cielos en el corazón de todas las criaturas. Es eso, es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, ya, donde nosotros, como decíamos en las primeras diapositivas, no, un día sí, un día no, ya, pero hay que guardar esa esperanza, que el trabajo de Jesús nunca termina, ya. Entonces, no podemos echar para atrás, desertar, y sí hay que avanzar buscando ese reino de los cielos. Por eso, en este libro de Divaldo que se llama Creencia en la Inmortalidad, nos dice él en algunos de sus capítulos que cuando nosotros creemos en la inmortalidad del alma, ocurre una profunda mudanza. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que libera. ¿Por qué?
porque sabe que para qué pelear las cosas materiales. En estos momentos, hay cantidad de familias peleando las herencias por los padres murieron. Y vieran todo el encono que hacen a esa pelea por quedarse con lo material. Se vuelven enemigos, etcétera, etcétera. O cuando Dios nos libre, pero cuando a la persona le piden un celular y se hace matar por un celular. Entonces, el conocimiento de la inmortalidad, de darle más importancia al espíritu, al mundo ese de arriba, al mundo del cielo, nos hace que las cosas materiales pierdan fuerza, pierdan valor. Y el día que se pierden, tenemos que tener paciencia, resignación, pero una resignación trabajada. Ya. Entonces, cuando se persiguen las metas materiales, esas metas llegan, las realiza y ya quiere otra. Entonces viene el tedio. ¿Ya? Entonces, eso nos dice Jesús de Nazaret en el primer capítulo de Trigo de Dios, que cuando dice, mientras está en el mundo, la criatura solo tiene aflicciones, porque todo a lo que se amarra, a lo que se apega, pasa. Eso es pasajero. ¿Qué son pasajeros? Los placeres, el poder, la fortuna, la salud, el propio cuerpo que algún día tendremos que entregarlo a la madre tierra. Entonces, eso es una ilusión de gozo. Y eso genera sufrimiento. ¿Por qué? Porque es transitorio. Pasó y como un bombón, un chicle, un dulce de un niño, quiere más y quiere más. Y si no se lo dan, llora. Entonces, las situaciones, por más que se esperen, se persigue, se busca y llegan, pero se disfrutan, se consumen, son pasajeras, pero dejan recuerdos, dejan frustraciones, dejan ansiedades, dejan amarguras. ¿Ya? Entonces, hoy escuchaba a un paciente que quería un amor, tenía un amor con una compañera, y esa compañera lo cambió por otro y se quería morir. ¿Ya? Entonces, mírense ustedes cómo a veces no nos damos cuenta que todo es pasajero. Si nos diéramos cuenta que este carro que hoy compro algún día se dañará, se volverá viejo, o este cuerpo también algún día se enfermará, ¿y para dónde me voy a ir? ¿Para dónde? ¿Será que la vida existe? Todas son preguntas que tenemos que hacernos, ¿ya? Porque esas metas materiales sí se consiguen, pero después se tienen. Mírense, los niños tú le compras un carro y a los 2 meses ya lo cambia por otro o quiere otro, ¿ya? Entonces, por eso decía una de las diapositivas, es que no nos damos cuenta que a veces seguimos siendo niños, ¿ya? Entonces, y llega el momento a la vejez y entonces, ay, qué dolor, he perdido toda mi vida buscando cosas materiales, pero no me han llenado. ¿Ya? Entonces llega la muerte, ya como un huracán, devastando todo, aniquila la vida, o se nos mueren familiares. Entonces, ¿qué ha pasado? Que no hemos invertido el tiempo en el mundo físico para estudiar el alma, para saber si tenemos alma, como decía Santa Teresa de Ávila en su libro El Castillo Interior o las 7 moradas, en el primer capítulo. Qué triste es saber que tenemos un alma, porque nos lo dicen, pero no investigamos, ni sabemos qué poderes tiene, ni qué glorias, ni qué perlas, ni qué recintos de belleza tiene nuestra alma por dentro. Entonces, es triste creer, porque nos lo dice la religión, que hay un alma, pero no nos ponemos a investigar si eso es cierto. A diferencia en el mundo oriental, que a través de la meditación y otras prácticas se dan cuenta de que son espíritus. Y eso es una de las maneras de saber certificar que tenemos un alma. Porque a veces en el mundo oriental en el mundo occidental tenemos estas experiencias que hoy cercanas a la muerte y que grandes médicos
como el doctor Eben Alexander, Sam Parnia, el doctor Peter Fenwick y muchos más, como el pionero Raymond Moody, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que nos están dejando los libros de que a través de estos estudios, sí, las personas muestran al regresar después de la reanimación que se vieron como espíritus, que hablaron con unos familiares y que Dios tiene un amor incondicional. Entonces, al tener esa convicción de esa inmortalidad, ya, ¿qué tenemos? Saber que vamos caminando para que pasan los años, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, que vamos a la patria de donde regresamos, de donde vinimos. Y que tenemos que presentarnos con los talentos desarrollados. La parábola de los talentos de Jesús. Hemos utilizado los talentos que Dios nos dio para cosas buenas, para hacer crecer nuestro espíritu, o lo hemos utilizado para el mal. ¿Ya? Entonces, si lo hemos utilizado para el bien y nuestra alma se fortalece, soportaremos las vicisitudes, los desengaños y enfermedades y otras cosas. ¿Ya? Y que si sabemos que hay un Dios creador que es amor, como Jesús nos lo enseñó, que existe un excelso nauta como es Jesús de Nazaret. ¿Ya? Entonces, el mundo no se encuentra a la deriva. El mundo no se va a acabar. Es una transformación moral hacia un mundo mejor, como lo explicó Jesús en todo su mesianato en el capítulo 13 de Marcos. Entonces, la doctrina espírita viene a destruir ese materialismo, plaga de la sociedad, para hacer comprender a todos que dónde está el verdadero interés, a dónde dirigir nuestros esfuerzos, al espíritu, a saber que vamos a regresar un día al mundo espiritual. Entonces ya la vida futura, ya no hay duda de que existe la vida futura. Y así, trabajando en el presente, vamos a asegurar nuestra vida futura. Mírense ustedes estos libros de la ciencia, como que hace poquito me llegó Más allá del cerebro, la expansión de la conciencia, la cantidad de luminarias trabajando en esto que Jesús empezó cuando manifestaba la inmortalidad, hablando con los espíritus, hablando allá en el Monte Tabor con Moisés y Elías, ya, hablando con los caminantes de Maús, ya. Entonces, acá estos científicos le hablan al espíritu la conciencia, ya. Entonces, las tradiciones espirituales siempre nos han hablado del espíritu, de la conciencia. Hoy, a estas investigaciones se le llaman filosofía perenne, porque siempre ha existido, perenne, siempre ha existido entre todas las historias de las culturas. Ya. Entonces, creemos acá en el occidente que el cuerpo es la materia que no siente y no es consciente. Y está en el otro extremo el espíritu o la divinidad. Entonces, nosotros hoy la filosofía perenne, que es retomar la filosofía de la antigua de todos los pueblos, incluidos los griegos con Sócrates que nos hablaba y Platón, de ese mundo espiritual, de ese espíritu, y que saber que todos tenemos que ir creciendo hasta identificarnos con la divinidad. Entonces, y que ese mundo material está inmerso en un universo vivo y que todo es conciencia o espíritu, que esa roca, que ese o mineral, que ese vegetal, que ese animal es conciencia, o que está soñando, o está durmiendo, o que está despertando, o que ya empieza a pensar, como dice León Denis. Son diferentes estados o ámbitos de conciencia. ¿Ya? Entonces, la ciencia se limitó a una porción pequeñita de ese ser inmortal. Como dice acá Willis Harman, que fue un gran científico, que él fue uno de los que se le asoció a Edgar Mitchell, ese astrónomo que fundó las ciencias noéticas, la noética que todavía existe y que se han aglutinado una cantidad de científicos y de hombres de ciencia a esta fundación noética que la hizo Edgar Mitchell cuando regresaba de la luna. Tuvo una epifanía donde se conectó con el cosmos, con el universo, y él se transformó y fundó esta sociedad noética, que hay varios libros, y este es uno, él fue director de esta sociedad más de 10 años. Entonces, la ciencia sí, con todo lo que la ciencia le ha dado, y claro, ¿qué le interesa al hombre?
predicción. Por ejemplo, hoy el médico le dice a la persona, sí, usted le hace los análisis o le dice, y el médico puede decir, tu enfermedad se va a curar en tanto tiempo o lamentablemente ya no puedo hacer nada, usted tiene un cáncer y se puede morir. O sea, esa es la predicción del astrónomo de mandar una nave como la que mandó ahora a Marte y todas, para predecir con matemática y llegar preciso al planeta que lo dirige. Entonces, eso es la ciencia. La ciencia solamente le gusta aquello que es fácil manejar, de predecir. ¿Ya? Entonces, como no puede hacer lo mismo con el espíritu, no lo ha dejado atrás. Ya, pero hay que, como dice Ken Wilber, como ya hablé de este personaje, es conservar la apertura mental del espíritu científico y validarlo abiertamente a todo público, evitando el sacerdocio científico. ¿Por qué sacerdocio? Porque el sacerdocio lamentablemente siempre ha querido guardar la verdad, encapsularla, esconderla. Y Jesús nunca quiso eso. Él trabajó, como ustedes vieron, a través de la transfiguración en el monte Tabor y se los dijo a los apóstoles, cuando yo parta, ya ustedes pueden hablar de esto. Mientras tanto, no. Entonces, acá tenemos en otro capítulo que hace el doctor Stanislas Gross y Charles Starr, este es un gran psiquiatra que está vivo, y Charles Starr, nos dice que Stanislas Grof y Charles Starr fueron pioneros de la psicología transpersonal con Ken Wilber y otros personajes, siguiendo los pasos de quizás los iniciadores, Jung, el psiquiatra Jung suizo, y Abraham Maslow, también un gran psiquiátrico de la psicología humanista. Entonces, Stanislas Grof, que está aquí a la izquierda, el término holotrópico, que quiere decir en dirección a la totalidad. O sea, la psicología transpersonal es porque trasciende el espíritu, a la persona, al cuerpo físico y va atrás, atraviesa lo personal y va al espíritu. Porque estudia los estados de conciencia orientados hacia la totalidad. Entonces, estudia esos estados no ordinarios de conciencia o estados holotrópicos y nos va a cambiar una revisión de todas las ideas sobre la conciencia y la psiquis del hombre. ¿Ya? Entonces va a nacer una psiquiatría, una psicología nueva, una psicoterapia nueva. Entonces, Stanislas Grof nos dice, hay que hacer una nueva cartografía de la conciencia y revisar el papel del espíritu en la vida. No podemos decir ni mirarlo con desdén, ni mal calificarlo, ni tenerle pena, sino dar la bienvenida a las nuevas oportunidades ofrecidas por esas ideas, porque ya la ciencia de hoy trabaja el espíritu, tiene el espíritu. Entonces, ya todavía hay sectores de la psicología, la psiquiatría, que están dominadas por una filosofía materialista. No reconocen al espíritu. Y las enfermedades del cuerpo físico son enfermedades del espíritu. Mientras no reconozcan el espíritu, seguirán equivocados, porque muchas enfermedades mentales son problemas de vidas pasadas, obsesiones de espíritus, o sea, espíritus maquinando o manejando la mente de ese enfermo. Entonces, hay que mirar como Jesús, al trabajar las enfermedades del alma, las obsesiones, les decía a las entidades, sal de ahí, ¿ya? Y las entidades lo obedecían porque Él es el Señor de los espíritus, ¿ya? Entonces, cuando hay una manifestación espiritual, alguna situación, un estado no ordinario de conciencia, ¿qué dice la psicología, la psiquiatría de hoy? No, que es una psicopatología. Entonces, vuelven patológico a lo espiritual. ¿Ya? Y con ello no se dan cuenta que toda la historia espiritual de la humanidad para ellos es enfermedades del espíritu. Y no es así. Entonces, hoy tenemos esos grandes científicos trabajando para revertir lo que el Maestro Jesús empezó. Por eso, mírense ustedes, ya terminó la conferencia, no hay ningún rey que se le asemeje. Ya, todos los monarcas y reyes se fueron, entregaron su cuerpo a la tierra. Pero Jesús vino, nos dio vida y no le quitó la vida a nadie. Ya, su voz impregnó a la tierra, a todos nosotros,
y continúa presentándose. No ha habido un amor igual a su amor. Es el rey de la tierra, nosotros somos sus súbditos. Él nos elevó a todos hacia Dios e intercedió por nosotros y sigue para llevar a la tierra a buen puerto. Entonces, su espíritu, así como se presentó en el monte Tabor, que ahí se transfiguró el espíritu y el cuerpo desapareció. Eso fue lo que hizo él en la cueva. Su espíritu superior atomizó, desintegró molecularmente célula a célula y allí no quedó ningún detrito, ningún cadáver, porque Él es la resurrección. Entonces, Él es dos símbolos de liberación, la entrada y la salida de la vida. Cuando entró en un pesebre mostrando la humildad, la sencillez, ¿verdad? Y sale a la vida inmortal mostrándonos todos estos 40 días resucitado entre nosotros. Eso nos lo dice Amelia Rodríguez en un capítulo que está en el libro Cuando regrese la primavera, que se llama Ante Jesús. Entonces, no olvidemos nacer, morir, renacer y progresar siempre. Esa es la ley. Son frases de León Denis. Entonces recordemos, la muerte no existe. Aquí vemos ustedes este cuadro que se llama La Ascensión al Cielo, ya, de este artista Bosch. Ahí está la fecha en que nace y muere y que está en el Palacio Ducal de Venecia. Ya, el tríptico llamado El Paraíso y la Ascensión al Cielo. Mírense ustedes este pintor Bosch, en ese entonces, 1460-70, cómo él tiene esa visión y pinta el túnel que hoy los que visionarios de los que tienen experiencia cercana a la muerte revelan. Ahí ven los ángeles llevando a las personas por el túnel hacia el encuentro con la luz. Buenas noches, que Dios los bendiga y pues le doy la palabra a Abel. Bueno, Mañe, gracias. Deja de compartir, por favor, para vernos las caras. Bueno, Mañe, sé que tienes un compromiso, así que tú manejarás como si hay preguntas o si definitivamente ya tienes que salir sí, de la... tengo que mirar acá el encuentro con los compañeros. Exacto. A ver que si puedo mirar si algo. Puedes, entonces, haznos la oración entonces para cerrar, Mañe. Bueno, le agradecemos a todos por ese tiempo que han estado acá con nosotros, con Jesús, estudiando la doctrina de los espíritus, estudiando, haciendo crecer el alma con revelaciones tan importantes como ese pan espiritual. Por eso le agradecemos su permanencia con nosotros y le pedimos a Jesús que nos bendiga y que nos dé fuerza y alegría y coraje para continuar cada uno en su misión. Misión de padre, de madre, de hermano, de hijo, de maestro. A todos le pido a Dios y a Jesús bendiciones. Y le doy gracias también a Abel y a todos los centros espíritas que se unen para llevar la palabra del Consolador. Muchas gracias. Gracias a ti, Mañe. Gracias a todos.